Noticias 24. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, 7:03. Continuamos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas. Le hemos estado comentando de la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación en contra de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de tráfico de influencia y cohecho. Esto es la denominada arista muñeca bielorrusa. Mientras tanto, parlamentarios avanzan en la acusación constitucional en contra, y vamos a decir, de magistrados. Podría ser una, Ángela Vivanco, podrían ser dos, si se incluye a Jean-Pierre Matos, incluso tres, si se incluye al ministro Sergio Muñoz. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a Javier Couso, abogado constitucionalista y además académico de la Universidad Diego Portales. Primero que nada, Javier, los saludamos. Buenas tardes y gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, ¿cómo está, Iván? Bien, a ver si nos ayuda a poner en perspectiva un poco lo que está ocurriendo. Nosotros conversábamos temprano en la mañana en la Radio Universo con el exministro Isidro Solís, y él nos decía lo siguiente: esta es la peor crisis institucional a nivel jurídico desde el regreso de la democracia. Primero, saber si usted comparte esos dichos, si considera que esa es la gravedad de lo que estamos hablando, y cuáles son los caminos que siguen adelante. Comparto los dichos que estamos hablando de una de las peores crisis probablemente en una generación. Hace más de 25 años que no se veía algo de esta envergadura, y yo creo que por las características sistémicas que tiene la red que montó el abogado Luis Hermosilla, y además porque es primera vez que tenemos una denuncia tan complicada como es el hecho de una serie de conversaciones que dan cuenta de las gestiones de una integrante de la Corte Suprema, del máximo tribunal, para asesorar procesalmente al abogado del gobierno en ese momento. El abogado Hermosilla era el asesor principal o directo de Andrés Chadwick, ministro del Interior. Hasta donde entiendo, la persona que se ha responsabilizado de esto, la ministra Vivanco, no ha desmentido que esos chats sean verdaderos. Hasta el momento han pasado ya 3 días. Entiendo que ella pidió copia, presumiblemente los tenía en su teléfono. De no haberlos tenido, habría impugnado, habría dicho que no eran efectivos. Pero reitero, ¿por qué es tan grave esto? Porque la justicia finalmente es como el último árbitro de todo tipo de conflictos. Veíamos hace unos momentos cómo había un conflicto policial y finalmente una decisión judicial acaba de establecer que aparentemente un carabinero acusado de un delito grave sería inocente. Se establece una verdad jurídica. De tipo... Exacto, pero la verdad jurídica muchas veces, y se aspira, debe corresponder a la verdad existencial, por decirlo así. Sí. Pero finalmente es el árbitro de todos los conflictos de una sociedad. Todo tipo de conflictos. Pensemos en elecciones. La Corte Suprema envía integrantes para que sean miembros del Tribunal Calificador de Elecciones. Hemos visto en Venezuela cómo es clave que si, un tribunal no tiene imparcialidad, puede ser utilizado, movilizado por un gobierno de turno para alterar los resultados. Hay conflictos económicos. Los inversionistas necesitan tener la tranquilidad de que un país serio va a tener jueces que no se prestan para favorecer al gobierno o a sectores privados de la competencia. O sea, la imparcialidad es, yo diría, más importante que la capacidad técnica de los jueces. Necesitamos, por supuesto, jueces competentes, que conozcan el derecho, pero es absolutamente crucial que sean imparciales. Esto es, y perdone el ejemplo quizá de la vida cotidiana, pero está jugando Chile. Imagínense que el árbitro estuviera en este momento totalmente comprado por una de las partes que están en la final de un mundial, por decirlo así. La judicatura se basa en la premisa de la imparcialidad. Si se pierde la imparcialidad, estamos en una situación que tarde o temprano va a terminar muy mal. Sí. En Chile, por otra parte, una cosa muy breve, en Chile tenemos hasta ahora la plausibilidad de que haya un par de jueces de la Corte Suprema involucrados en esta falta de imparcialidad. Quizá 3, son 21, pero el número es ya preocupante. Es que uno solo en el máximo tribunal es gravísimo. Déjeme apuntar hacia eso. No es una cuestión de números, usted tiene razón en aquello, pero lamentablemente en este caso tenemos por lo menos
se avisoran acusaciones constitucionales en contra de 3 magistrados de la Corte Suprema en simultáneo. Creo que eso no tiene precedentes desde el regreso a la democracia. Nos acordamos de Correa Bulo, casos aislados que han generado en su minuto un gran cuestionamiento del sistema, pero 3 jueces en paralelo del máximo tribunal de nuestro país es inédito. Y hoy día el mismo ministro, el exministro Solís, que fue ministro de Justicia, recordemos, y que está también en la génesis de lo que es empezar a delinear la reforma al sistema procesal penal que se implementa después, pero también está en esa génesis, decía que aquí hay al menos otros 3 magistrados de la Corte Suprema que eventualmente podrían tener que declarar. Y hacía alusión a esta arista que se llama muñeca bielorrusa. Se ha denominado así de manera coloquial, pero para que la gente que no siga el caso lo pueda entender. Es un consorcio conformado por capitales chilenos y extranjeros que estaban en un litigio judicial con Codelco para la extensión de las obras de rajo abierto en el norte de nuestro país. Se le acusa de parte de Codelco de un incumplimiento de contrato, un retraso en las obras, y ahí lo que se hace normalmente es se va al arbitraje y se cobran estas facturas de garantía, etcétera. Se avanza en primera instancia, en corte de apelaciones, y en las 2 instancias gana Codelco y tenía que recibir una indemnización cercana a los 20 millones de dólares. La ministra Vivanco asume, de hecho integra esa sala, y se produce en 24 horas la integración de la sala, la votación, y se transforma en cosa juzgada, es decir, algo sobre lo cual no puede haber un segundo juicio. Y allí Codelco pasa de ser beneficiario de una indemnización a ser deudor de una multa por 20 millones de dólares. Entonces, el exministro Solís decía lo siguiente: bueno, la ministra Vivanco tiene que dar explicaciones, pero también los otros 3 jueces que votaron 4-1 en ese mismo sentido. ¿Qué influencia pudo haber tenido ella? ¿Qué antecedentes técnicos tuvieron a la vista? ¿Por qué se revierte en 24 horas lo que había sido fallado en primera y en segunda instancia por tribunales respectivos, con toda la documentación que aportó además la minera Codelco? ¿No le parece a usted que en los casos podríamos tener, en lugar de 1, una magistrada, 2, si usted piensa en Jean-Pierre Matus, 3, eventualmente el ministro Muñoz, y estos otros 3 jueces también? A ver, yo distinguiría lo que son hechos indubitados de esta acusación del caso que tiene este nombre tan peculiar de muñeca bielorrusa. ¿En qué sentido lo distinguiría? En que acá hay indicios de que algo extraño ocurrió en el caso de este caso que perjudicó a Codelco finalmente. Exactamente, esta sentencia, hay muchas cuestiones que son, insisto, indiciarios de que algo raro ocurrió. No sabemos si quienes integraban ese día esa sala estaban al tanto de lo rápido que se había instalado, digamos, este fallo. No tenemos noción tan patente como lo es un WhatsApp, un mensaje, un chat, donde una ministra ofrece integrar una sala o da asesorías procesales al gobierno o entrega documentos. Por decirlo así, nos constan muchas más cosas de aquellas que fueron denunciadas por CIPER el fin de semana respecto de la ministra Vivanco, que son gravísimas y que francamente no veo cómo va a poder impugnar muchas de las cosas que aparecen en esos chats, dado que no ha negado que esos chats sean verdaderos. En este otro caso lo que tenemos son indicios muy serios, y por eso se entiende que la Fiscalía haya comenzado una investigación, respecto a la posibilidad de que aquí haya habido algo parecido, entre otras razones porque una persona que ya hay indicios serios de que incurrió en la violación del sagrado deber de un juez de imparcialidad, lo haya vuelto a hacer. Aquí no sabemos bien quién sería el instigador de esta acción aparentemente que rompe la imparcialidad en contra, en este caso, de Codelco, y por este consorcio bielorruso-chileno, según entiendo. Sí, sí. Pero, por supuesto que va a haber que investigarse. Yo no iría tan rápido como para impugnar, por decirlo así, a toda la sala que integró. Pero, por supuesto, tendrá que haber una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias. Lo que está en juego es demasiado importante. Javier, le hago una pregunta sobre ese tema. Iván, está en el suelo en este momento. Sí, una pregunta sobre ese tema, porque efectivamente usted lo señala, la misma ministra de Vivanco lo dice en una entrevista en CNN, que además no es tan antigua, es de data bastante reciente, ¿no? Que naturalmente los ciudadanos
al tener un sistema de justicia transparente, con jueces independientes, esperan que sus derechos se validen allí y sus disputas se resuelvan allí. Y evidentemente en la instancia máxima de nuestro sistema judicial está la Corte Suprema. No hay juicio después de aquel. Entonces, naturalmente, lo que decía el exministro Solís, y también en un tono bien parecido al suyo, él no señala que aquí haya una cosa juzgada tan evidente, pero dice, al menos habría que investigar. Y al menos estos jueces tendrían que decir cuáles son los antecedentes que tuvieron a la vista para en cuestión de horas nada más revertir 2 fallos precedentes con antecedentes que se habían acreditado. Este es un proceso arbitral bastante largo, no es una causa que se entabla un día lunes y el viernes usted tiene fallo. Estos son meses de litigación, son varias decenas de millones de dólares en obras que no se materializan, con una multa que era altísima, 20 millones de dólares, y que termina en perjuicio fiscal por el mismo monto, pero inverso. Entonces, naturalmente, nadie está diciendo que los jueces hayan actuado de mala fe o inducidos por algún tipo de incentivo más allá de lo que la razón y el derecho señalan. Pero ¿no le parece a usted al menos que, dado el nivel de crisis que estamos enfrentando por el caso Audios, caso Hermosilla, aquí se debería al menos citar a declarar a estos magistrados para que explicaran cuáles son los antecedentes que tuvieron a la vista para fallar de esa manera y para que no quede duda? Es que porque... no descarto que ocurra, Iván. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, Iván. No descarto. Acá se ha abierto una acción judicial por parte de la Fiscalía, un procedimiento que pudiera llevar a lo que se llama prevaricación, que es un delito que puede cometer cualquier funcionario público, pero está particularmente vinculado a jueces que en el ejercicio de su cargo utilizan, por decirlo así, su función judicial para favorecer una parte de manera indebida, para beneficiarla indebidamente. En otras palabras, movilizan el sistema judicial con todo el respaldo que significa el Estado de Chile detrás de eso, al servicio de una causa particular, típicamente por un intercambio típicamente monetario. La prevaricación es extremadamente grave, es uno de los delitos funcionarios más graves que tiene un Estado. Ante la posibilidad de que exista el delito de prevaricación en este caso, o sea, básicamente haber fallado a sabiendas contra derecho, en eso consiste el delito, para beneficiar a una de las partes indebidamente en búsqueda de un beneficio personal, van a tener que ser evidentemente parte de las investigaciones que van a ser citados como testigos o como imputados. Vamos a ver qué ocurre ahí para que se esclarezca la situación. Ahora, insisto, tenemos solo indicios en este caso de que podría haber prevaricación. No tenemos, estamos muy lejos todavía de que se haya establecido aquello. Ahora, pero ya este fin de semana hay prácticamente una confesión por parte. O sea, en la medida de que la ministra Vivanco no haya desmentido esos chats, es extremadamente difícil que logre explicar. Ella se ha reunido con sus abogados, tiene derecho a defensa jurídica como todo chileno, pero fíjense que vamos a terminar en los 2 casos ante un juicio, eventualmente. En los 2 casos, ya sea un juicio, en este caso penal, o un juicio jurídico constitucional en el tema de la acusación constitucional, o en un procedimiento administrativo donde también hay derecho a defensa, etc. Pero en todos estos casos queremos finalmente saber quién tenía la razón, si el acusado o el que acusa. Y eso supone imparcialidad de los que van a reevaluar estos casos. Entonces, no sé si se nota, se advierte lo grave que es cuando empieza a ponerse en duda la independencia de los que deciden todos estos casos. Ahí hay 2 aristas que me parecen especialmente complicadas si nos ayuda a dilucidarlas. Primero, el efecto que tiene en el ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente que muchas veces dice no hay que hacer esto porque no corresponde, porque es delito, porque viola una norma, porque me arriesga una multa. Bueno, y si miras aguas arriba y dice, si hasta los ministros de la Suprema están metidos en este chanchullo, van a decirlo en términos coloquiales, si no lo dicen de una manera peor todavía, ¿no? No afecta... No afecta en principio este lineamiento que uno tiene de los jueces de la Suprema, sobre todo, ¿no?, que son la última instancia jurídica de un país. ¿Cuánto afecta esto en la credibilidad del sistema público, en la fe pública y en el cumplimiento de los ciudadanos comunes y corrientes al apego a la norma? Eso por una cosa, por una parte. Y por la otra, un tema, si usted quiere, más práctico. ¿Cuánto se tensiona el sistema cuando un fiscal tiene que eventualmente interrogar, imputar, formalizar a un ministro de la Corte Suprema? Porque puede darse el caso de que se formalice un ministro o una jueza de la Corte Suprema y eventualmente quedar al final del proceso en condición de inocencia. Y ahí hay una situación muy estresante, porque usted va a tener un órgano auxiliar como el Ministerio Público, formalizando eventualmente a un magistrado de la Corte Suprema
y hay que después probar los cargos, hay que probar la imputación y efectivamente lograr condena, o la defensa puede lograr la absolución del ministro o ministra en cuestión, y allí queda el sistema extremadamente tensionado y las relaciones son bastante complejas. A ver, yo diría dos cosas. Yo creo que la Fiscalía hasta ahora en general ha actuado de una manera responsable, pero por supuesto esto es algo para lo cual no está preparado el sistema. El sistema no está preparado para que al interior del máximo tribunal haya sospechas de delitos como la prevaricación, que es este delito que estaba mencionando, o el tráfico de influencias, que es otro eventual delito que puede estar en juego. Pero, dicho esto, tampoco quisiera no generalizar. Hay miles de jueces en Chile, miles. Sí. Me consta por amigos, yo soy académico, pero tengo jueces de instancia que son cercanos y que me dicen que el grado de desaliento primero, de indignación después, de irritación, es altísimo. Porque son miles de jueces que, por decirlo así, hacen la pega bien todos los días. Y que en la máxima instancia, donde además se juegan muchas veces los ascensos de los jueces de instancia o de Corte de Apelaciones a la propia Suprema, estén, por decirlo así, haya elementos, personas que se sospeche que estén, digamos, traicionando su rol, su imparcialidad, su probidad, su integridad, es algo muy desalentador. Ahora, yo creo que no hay que generalizar, eso es absolutamente clave en esta crisis. Por eso es una crisis. No hay que generalizar, hay 21 jueces hoy día en la Corte Suprema, entiendo, y también hay que distinguir el tipo de irregularidades o eventuales ilícitos que se están imputando a distintos jueces. No es propio que los jueces, para llegar a la Corte Suprema, hayan hecho todo tipo de cabildeos, pero eso está a años luz de la acusación que hoy día pende sobre la jueza de Vivanco. Insisto, coludirse con el abogado del ministro de Interior para favorecer ciertos casos, o eventualmente prevaricar, que es el caso que estamos hablando bielorruso. Pero eso es muy distinto, por ejemplo, a jueces que hicieron cabildeo en el Senado para conseguir votos para ser ratificados. No es apropiado, no es lo correcto. El clásico de esa mano. Estamos hablando de una falta de la ética en un caso y en otro estamos hablando de traicionar, nada menos que de traicionar el rol de ser juez de la República de Chile. Bueno, por eso hay son órdenes de magnitud de diferencia. Bueno, por eso en este caso en lo concreto hay tres aristas abiertas: una acusación constitucional en la Cámara, eventualmente una votación política, una investigación penal llevada adelante por el Ministerio Público, otra cosa distinta, y por supuesto el cuaderno de remoción que ha abierto la Corte Suprema. Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad de Diego Portales, le damos las gracias por este tiempo. Estamos en contacto, muy amable. Buenas tardes a usted.